Sean bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios queme en tu corazón. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 29 al 33. En aquel tiempo Jesús puso a sus discípulos esta comparación. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya echan brotes, al verlos, sabréis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que el reino de Dios está cerca. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios sigue insistiendo y sigue invitándonos a que nos preparemos, a que seamos conscientes de los signos de la segunda venida. Estos días nos habla del juicio, nos habla de la venida de Jesús. Por eso la invitación hoy es a que veamos las señales que nos muestra el tiempo y la época, para reconocer en ellas la cercanía del reino de Dios. Es una invitación para que nos fijemos, para que estemos con una mirada atenta, para que miremos nuestra vida, si ese árbol nuestro ha dado frutos, si ese árbol nuestro de nuestra vida espiritual ha correspondido a lo que nos hemos propuesto y lo que Dios se ha propuesto en nosotros. No pasemos nuestra vida detenidos en lo material, en lo pasajero, no. Fijémonos en lo esencial, porque ya sabemos que el verano está cerca. Sabemos que la higuera empezará a brotar y los brotes empezarán a surgir, y es decir, es la cosecha, es el momento de dar frutos. Por eso, según Benedicto XVI, la palabra de Dios nos impulsa a cambiar nuestro concepto de realismo. En efecto, realista es quien reconoce en el verbo de Dios el fundamento de todo. Esa palabra viva que nos muestra el verano como señal de proximidad y de exuberancia de la luminosidad que es propia de la luz. Cuando veis que sucede esto, sabed que el reino de Dios está cerca. En ese sentido, la palabra de Dios no solo se puede oír, no solo tiene una voz, sino que tiene un rostro que podemos ver, y es Jesús de Nazaret. Esto nos lo dice el Papa Benedicto. Y necesitamos fijarnos en ese rostro, necesitamos fijarnos en nuestra vida, en nuestras obras, en nuestros actos. Necesitamos fijarnos en lo más esencial y no detenernos en lo accidental. Escuchemos. No detenernos en lo meramente accidental. Es por eso que todos estos días se nos ha venido mostrando en el Evangelio esa preparación que debemos tener nosotros para ese encuentro con el Señor. Mucho más en esta última semana que vivimos ya ese tiempo litúrgico. El domingo pasado celebrábamos a Cristo Rey y Sacerdote, el Cristo que anunciábamos, el Cristo que nos daba la redención, el Rey perpetuo, el Rey que no moría y el Rey que era justo. Hoy pues entonces la invitación es a seguir preparados para esa segunda venida del Señor, para ese encuentro. En la introducción, el Padre Alex nos invita a cómo el Padre Benedicto XVI dice que hay unas señales, hay unos tiempos, y esos tiempos nosotros los debemos escuchar. ¿Cómo los escuchamos? Por medio de la oración, por medio del encuentro y por medio de la fraternidad. Hagamos oración en este viernes penitencial, viernes de amor, viernes de misericordia, y pidámosle al Señor que nosotros podamos descubrir ese verano eterno, ese encuentro con el Señor. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque a medida que me voy acercando a ti, vamos entendiendo tu amor y tu misericordia por medio de la palabra, visto en nuestros hermanos. Y recordemos como siempre, hoy en este día, día del Señor, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Cierra tus ojos y pide al Espíritu Santo que descienda sobre ti, para que entendamos acerca de la comunicación que hay entre Jesús
y el Padre, que es una comunicación perfecta. Así como debe existir una comunicación perfecta entre tú como bautizado y el Espíritu que ha descendido sobre ti. Todo lo que recibió Jesús lo recibió del Padre. Y Él nos lo dio, nos lo comunicó de la misma manera. Esa cercanía del reino de Dios tiene que llenarnos de mucha alegría, hermanos, porque Dios se manifiesta de manera libre y esa iniciativa es de Dios, porque Él viene a nuestro encuentro. Como esposo, viene a abrazar a su esposa, a salvar a su esposa, a pasar sus manos sobre el rostro de la esposa. Y esto debe movernos a reconocer la proximidad del reino para que también nosotros nos comuniquemos con el Padre por medio de la palabra de Dios. Y reconociendo a través de la palabra que Dios cumple las promesas en Cristo Jesús. Qué alegría saber que tenemos un ser que nos ama y que nos cuida, como Dios cuida a la iglesia, así como el Padre cuida a su Hijo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos y gracias por compartir.